De don Luis Emilio Brito Arias, con el título Estudios sobre la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales de España. Tal y como marca la normativa, tiene en torno a 15, un tiempo no inferior a 15 minutos ni superior a 20 minutos, y luego deliberaremos durante un tiempo no superior a una hora, y a partir de ahí procederemos a calificar el trabajo. Puede comenzar. Buenos días, queridos profesores, profesor García, profesor Dalmau, profesora Trenks. Para mí es un placer y un orgullo hoy finalizar este estudio y agradezco sobremanera a todas aquellas personas que han colaborado para que yo primero esté aquí y luego para que pueda conseguir los conocimientos para poder terminar con éxito este trabajo fin de máster. Así que a todos, muchas gracias, a todos los maestros de aquí de la universidad, a mis tutoras y a todos aquellos amigos y colaboradores que de una u otra forma aportaron su granito de arena para que yo pudiera terminar y estar aquí en esta universidad. Este trabajo de investigación, que es el estudio sobre la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales de España, tiene una estructura metodológica, la cual cuenta con una introducción, una justificación. Hablamos un poco sobre el término género y el estado de la cuestión. Más adelante, al final, ya trabajamos con el objeto de estudio. Y antes de iniciar directamente con la justificación de este trabajo, quiero decir que a veces los periodistas, locutores o personas que trabajan en los medios de comunicación van a los escenarios a buscar una noticia o a buscar un reportaje, muchas veces con una visión o con un mandato de quien lo manda o quien lo envía. Y es por eso, como dice Ortega y Gasset, que nos enteramos de lo que pasa, pero verdaderamente no sabemos lo que está ocurriendo, porque a veces las fuentes cuentan lo que quieren, pero no necesariamente lo que está pasando. Y hacemos un preámbulo en ese sentido, puesto que como vamos a hablar de la presencia del deporte femenino en los medios digitales de España, muchas veces vemos como los medios de comunicación, en este caso los diarios deportivos digitales, no se ve mucha presencia de la mujer, del deporte femenino. Pues bien, partiendo desde ahí, nos cuestionamos al iniciar este trabajo de investigación y dijimos, ¿cómo se valora la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales de España? ¿Y cuál es el índice de noticias deportivas y femeninas frente a las masculinas? Antes de seguir, trabajamos con un poco de investigación, ¿verdad? Buscamos quiénes habían investigado respecto al tema y vimos como Moscoso y Alonso en el 2003 presenta el deporte como una diversión pacífica y placentera. Luego observamos cómo Weinstein en el 2000, Schiachen en el 99, Hollywood, entre otros, hicieron varios estudios sobre el deporte, género y medios de comunicación. También vimos como en Estados Unidos, Bill y Tambosi, Dejan, entre otros, realizaron también análisis sobre la presencia del deporte femenino, sobre la presencia del deporte, incluyendo femenino y masculino. Y vemos en esos estudios previos cómo la mujer tenía poca presencia. Más bien, en el 2008, vimos el estudio de Fernández Morillo, que presenta y dice que más del 40% de los Juegos de Pekín en el 2008, más del 40% de los atletas, de las participantes, eran mujeres. Sabemos cómo evoluciona en el tiempo esta situación. Mientras que Gallego y Esteban en el 2005 presentan que la práctica deportiva no es un aspecto minoritario, o sea que no podemos aceptar que la práctica físico-deportiva sea un aspecto solamente dedicado para el hombre. Dentro de las definiciones que buscamos sobre el término género, nos quedamos con esta de Núñez en el 2005, que dice que al hablar del término género no estamos hablando específicamente ni de la mujer ni del hombre en particular, sino de los aspectos que las relacionan entre sí y los jerarquizan.
trazamos el punto deporte y género, y vimos cómo Lumpkin y Williams en el 91 y Sawin y Wood en el 94 presentan que la revista Popular Sport de Inglaterra solamente se enfocaba en la imagen del hombre en sus portadas principales. Por otro lado, vimos cómo Pavón y Moreno en el 2008 y Sanz en el 2005 realizaron estudios sobre los universitarios ante la práctica físico-deportiva. En este caso, Pavón dice que la mujer prefiere realizar, la mujer universitaria, la joven universitaria prefiere realizar en sus momentos libres actividades socioculturales, más no, en la mayoría de los casos, hacer actividades físico-deportivas. Mientras que Sanz en el 2005 dice que el hombre tiene mayor probabilidad de continuar la práctica físico-deportiva en la adultez. Estamos hablando de jóvenes universitarios en este caso. Knight y Juliano en el 2001 y en el 2003 realizan estudios sobre estereotipos de género, es decir, las representaciones entre atletas masculinos y femeninos en la televisión y los medios de internet. Dentro del deporte y la comunicación, que es el siguiente punto que vamos a tratar, observamos y tratamos de encontrar el tratamiento que le dan los diferentes diarios españoles, deportivos españoles, a las noticias deportivas en el género femenino. Vimos como Naranjo de Arcos, en un estudio reciente del 2011, realizó un estudio sobre el periodismo deportivo en España y lo presenta como un nuevo espectáculo. Mientras que Boyle y Hines y Boyle en el 2006 y en el 2004 y en el 2006, de Moragas en el 94, entre otros, realizan estudios sobre el periodismo deportivo y medios de comunicación. La mujer y la prensa digital. Gebner la presenta como una aniquilación simbólica, o sea que hay poca presencia de la mujer. Eso fue en el 72. Para esa fecha había muy poca presencia de la mujer deportista. Chu y Harvey Latimer en el 94 y Chu en el 93 dicen que los logros de la mujer deportista muchas veces son trivializados, denigrados y ofuscados por insinuaciones obsoletas y sexistas. Observamos el estudio de Miembro de Álvarez, Teja y Saco Vázquez en el 2006, cuando hicieron un análisis de contenido sobre el diario El País, El Mundo, el ABC, Libertad Digital, todos los diarios deportivos, todos los diarios generalizados digitales, donde presentan a la mujer, donde presentan que la mujer tiene mayor presencia los domingos. Para lograr esto que hemos enfocado, nos propusimos como fundamento general valorar la presencia del deporte femenino en los diarios digitales deportivos de España desde el 20 de febrero hasta el 4 de marzo del 2002. En concreto, determinar el índice de noticias deportivas y femeninas publicadas en los diarios deportivos digitales de ámbito nacional frente a la masculina. Describir las modalidades de deporte sobre las que más se informa en los cibermedios deportivos de España. Detectar la existencia de diferencias significativas en las modalidades deportivas atendidas en la noticia de los periódicos deportivos digitales en función del género. Para esto, trazamos el método científico y nos enfocamos en la población del estudio, la variable del estudio, la recogida de los datos y el tratamiento estadístico de los mismos. Mientras, podemos decir que nuestra población de estudio fueron las 1895 noticias de los diarios deportivos digitales de España. Trabajamos con nuestras variables: fecha, día de la semana, tipo de periódico, tipo de noticia, modalidad deportiva y género. Para la recogida de los datos, realizamos una base de datos ad hoc, es decir, específica para este trabajo de investigación, y en el programa estadístico especializado SPSS, volumen 19.0. En el tratamiento estadístico de los datos, trabajamos con el nivel descriptivo univariado y el nivel inferencial y variado. El univariado, estamos hablando específicamente de cada una de las variables. Nuestro propósito ahí es describir la característica del conjunto de la noticia.
aporta el primer acercamiento global a esta investigación. El nivel diferencial bivariado presenta la diferencia significativa que sufre una variable por los cambios producidos por otro. Y trazamos el nivel de confianza trazado es del 95% y trabajamos con el coeficiente V de Kramer. Este coeficiente se utiliza puesto que nuestras variables fueron todas nominales, el cual desde 0 a 1 indica la existencia de la fuerza de relación. Entre 0 y 0,20 indica que la diferencia es muy débil. De 0,20 y 0,40 la diferencia es débil. De 0,40 a 0,60 la diferencia es moderada. De 0,60 a 0,80 la diferencia es fuerte. De 0,80 a 1 la diferencia es muy fuerte. En los resultados trabajamos en base dándole respuesta a nuestros objetivos. Y aquí presentamos las noticias deportivas, modalidades deportivas más notables de la noticia femenina, modalidades deportivas más notables de la noticia masculina, diferencia significativa en función del género de la modalidad deportiva trazada en la noticia, diferencia significativa en función de la modalidad deportiva de distintos diarios, diferencia significativa en función del género de los diarios deportivos digitales, diferencia significativa en función del día de la semana, diferencia significativa en función del día de la semana por diarios y género. Aquí trazamos nuestro primer resultado y vemos como con las noticias por diario digital deportivo, vemos como el Marca.com es el periódico digital de España que más publica noticias, siguiendo el As.com, luego el Mundodeportivo.com y el Sport.es en último renglón con un 18% frente a un 29% del Marca.com que tiene mayor porcentaje. Luego presentamos aquí las noticias deportivas femeninas frente a las masculinas y vemos que es abrumadora la cantidad de noticias masculinas frente a la femenina, que solamente presenta un 4,6% frente a un 94,2% de los hombres, y el 1,1% que pertenece al deporte mixto. La modalidad deportiva atendida en las noticias. El 94% de las noticias recogidas en los diferentes diarios deportivos de España representa las modalidades deportivas, mientras que el 5% pertenece a otras noticias y el 1% pertenece a noticias no deportivas. Dentro de las modalidades que encontramos en el registro de los datos, fueron 45 en total. Por razón de tiempo no la vamos a ver todas porque vamos a trabajar con las más notables. Bien, las más notables, las modalidades deportivas más notables en los diferentes diarios fueron fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, ciclismo, motociclismo, balonmano, atletismo, golf y fútbol sala, siendo fútbol, baloncesto y tenis las que quedaron en los primeros 3 lugares. Vemos como el fútbol tiene una presencia abrumadora del 36,8% frente al baloncesto 21,6% y el tenis en tercer lugar con 7,10%. Los demás van en orden descendente. Aquí notamos las modalidades más notables de las noticias femeninas y vemos como el tenis es el deporte más publicado, que tiene mayor presencia en los diarios deportivos digitales de España. Luego se continúa el atletismo, natación en tercer lugar y el fútbol en cuarto lugar. Los demás, motociclismo, golf, esquí, balonmano, baloncesto y voleibol, continúan descendiendo en la barra. Las modalidades más notables de las noticias masculinas, y vemos aquí como el fútbol es el deporte rey del deporte femenino, del deporte masculino. 38,7% frente al baloncesto, 22,8%. El tenis en tercer lugar con 6,3%, Fórmula 1, motociclismo, balonmano, atletismo, voleibol, golf, continúan descendiendo. Aquí observamos las diferencias significativas en función del género de las modalidades deportivas tratadas en las noticias. Y el análisis diferencial bivariado entre el género y la modalidad deportiva constata la existencia de diferencias significativas fuertes, V de Kramer 0,555, con un p-valor menor que 0,001. Aquí observamos cómo el fútbol, la diferencia entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, 38,7% frente a 7,7%. Luego observamos la diferencia entre el baloncesto femenino y el masculino,
Baloncesto masculino 22,8% frente al 3,4%. El tenis 25% en el renglón femenino. Perdón. En el renglón femenino, y aquí observamos cómo queda por debajo el tenis masculino con 6,3%. En el Fórmula 1 la mujer no tiene presencia en absoluto, 0%, frente a un 5,4% del deporte masculino. El ciclismo 1,1 frente a 4,4. En motociclismo la mujer tiene mayor presencia con 3,4 a 3,1. En balonmano la mujer tiene mayor presencia en 3,4 frente a 3,1. En atletismo la mujer tiene una presencia abrumadora frente al hombre, 22,7% frente a 2,8%. En el esquí 3,4% para la mujer, 0,4% para el hombre. En voleibol 2,3% para la mujer, 0,2% para el hombre. En natación 8% para la mujer, 0,1% para el hombre. En judo 2,3% para la mujer, 0% para el hombre. Aquí lo mismo que hemos dicho lo tenemos aquí en esta gráfica que está más detallado, y vemos aquí como el índice de noticias femenino en estas modalidades que hemos mencionado anteriormente está por encima del índice de noticias masculinas. Recordarles que estamos hablando del índice basado al 4,6%, ¿verdad? Y al índice basado al 94,2% del hombre. Pero para hacer las comparaciones debemos hacerlo así. Bien, continuamos. Diferencias significativas en función de las modalidades deportivas de los distintos diarios deportivos. Al relacionar el tipo de diarios digitales deportivos con las modalidades se observan diferencias significativas, aunque débiles. V de Kramer 2,076 con un p-valor menor que 0,005. En esta gráfica podemos observar cómo el Sport.es es el periódico que mayor publica sobre el fútbol, que mayor publica sobre el fútbol con un 53,6%, frente a las.com que queda a 14,4 unidades porcentuales con un 40,2%. Bien, también observamos cómo el mundodeportivo.com es el periódico que más diversifica sus noticias, o sea, que más reparte las noticias entre una modalidad y la otra, mientras que el las.com es el periódico que más publica sobre Fórmula 1. Y observamos cómo el marca.com es el periódico que mayor publica sobre balonmano, ciclismo, atletismo, golf y baloncesto. Diferencias significativas en función del género de distintos diarios deportivos digitales. Se detecta una oscilación significativa débil, V de Kramer 0,104 con un p-valor menor que 0,05 entre el tipo de periódico y el género de las noticias. Aquí observamos cómo el marca.com es el periódico que más publica sobre noticias femeninas, 56,8% frente a un 28,10% de los hombres. Y observamos que los demás diarios deportivos digitales, el mundodeportivo.com, as.com y sport.es, se mantienen publicando más sobre noticias masculinas. Diferencias significativas en función del día de la semana de publicación de las noticias por género. El análisis diferencial y variado corrobora la existencia de diferencias significativas muy débiles en los índices de noticias masculinas y femeninas publicados en función de los días de la semana. V de Kramer 0,081 con un p-valor menor que 0,01. Aquí observamos cómo los sábados y los domingos es cuando la mujer tiene mayor presencia en los medios deportivos digitales de España. Lo contrario sucede los martes y los viernes. Llegamos a nuestra discusión. Aquí vamos a discutir un poco con los autores, con algunos de los autores que hemos tratado. Entonces, después de haber valorado la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales de España de ámbito estatal, desde el 20 de febrero hasta el 4 de marzo del 2012, deducimos que el índice que el deporte femenino tiene muy poca presencia en dichos cibermedios deportivos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Duncan, Messner, Williams en el 91, Fink en el 98, Lumpkin y Williams, Sauer y Wood, Tuki Owen en el 99.
la mayor cantidad de crónicas, reportajes y noticias multimedia relacionadas con el deporte o cualquier otra actividad físico-deportiva que fueron publicadas durante el tiempo de estudio obedecen al deporte rey de este país, al fútbol. Así pues, el segundo deporte con mayor presencia es el baloncesto. Los diarios especializados en deporte presentan una discriminación en la presencia del deporte femenino frente al masculino. Por lo tanto, se observa que por cada noticia femenina publicada se editan 20 masculinas, por lo que el índice de noticias deportivas femeninas publicadas en los diarios deportivos digitales de ámbito nacional es mínimo frente a las masculinas. En resumen, se podría decir que es casi invisible. Hemos observado que las modalidades deportivas sobre las que más se informa en los 4 cibermedios especializados en deporte de España son fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, ciclismo, motociclismo, balonmano, atletismo y golf. De estas 10 modalidades más atendidas en los diarios deportivos digitales de España, solo el tenis, atletismo, natación son deportes fuertes en la modalidad femenina. El hecho de que otras investigaciones similares desarrolladas en otros países, como por ejemplo la de Xiachen en el 99, Easton y Billings en el 99, Sugar en el 2003, Vincent en el 2000, Vincent está en el 2002, hayan registrado otras modalidades como la que tiene mayor presencia, pues eso nos sugiere pensar que el contexto y la tradición deportiva del país puede influir sobre la modalidad deportiva, ¿verdad?, que mayor presencia tenga en los medios de comunicación. Bien, en 6 modalidades deportivas de las 45 registradas, el índice de noticias femeninas supera a la de la masculina. Estas son tenis, atletismo, natación, esquí, voleibol y judo. Sin embargo, tan solo 4 de ellas, el porcentaje de noticias masculinas es mayor a la de la femenina. Estas son fútbol, baloncesto, ciclismo, Fórmula 1. El Marca.com es el diario deportivo digital de España que más noticias femeninas publica, aglutinando más de la mitad. En el otro extremo nos encontramos a Sport.es, que tan solo recoge 1 de cada 10 de los artículos femeninos. Por otro lado, el diario digital mundodeportivo.com es el cibermedio que más diversifica sus noticias entre las distintas modalidades deportivas, atendiendo al aspecto temporal en concordancia con los datos obtenidos por miércoles tal en el 2006. Los domingos y los sábados son los días en que se registran más noticias femeninas. En el extremo opuesto se encuentran los martes y los viernes como la jornada en que menos se informa de deporte femenino. Por último, las modalidades deportivas masculinas están más diversificadas en los diarios deportivos digitales analizados en comparación con las femeninas. Se es consciente que una de las principales limitaciones del presente estudio ha sido analizar el peso, ¿verdad?, de las noticias femeninas frente a las masculinas de forma aislada, sin tener en cuenta posibles variables condicionantes como pueden ser el número de licencias federativas de cada modalidad deportiva por género. Esta limitación invita a la prudencia, impidiendo elevar propuestas de intervención a los responsables de la prensa deportiva digital, con el fin de aprovechar de forma fiable las oportunidades que ofrecen estos innovadores medios multimedia para presentar una realidad más plural y diversa sobre el deporte, para una mayor difusión de los eventos deportivos relacionados con el deporte femenino y por consiguiente lograr la equidad y la igualdad de oportunidades para la promoción y difusión del deporte femenino. Se debería llevar a cabo una investigación en la que se encuentren, en la que se contacten las noticias femeninas y masculinas publicadas en los diarios deportivos digitales con las licencias federativas de cada modalidad deportiva por género. Otras líneas de investigación que abre este estudio son analizar el apoyo de los organismos estatales a la cobertura del deporte digital, realizar el mismo estudio con una población más amplia, analizando otros países y hacer comparaciones con el fin de comprobar si los contextos cultural, social, ambiental y económico se erigen como condicionantes de los tipos y del género de las noticias publicadas. Analizar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los diarios digitales nacionales y de la República Dominicana, utilizando otras variables como el análisis de las secciones deportivas, importancia de la imagen según el lugar donde se haya colocado en la página del cibermedio, el sexo del periodista que redacta la noticia,
Muchísimas gracias. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, pregunta o aportación a este trabajo de investigación.